Mundo. Siete 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a analizar unos minutos este tema complejo y difícil de solucionar, de controlar las cárceles. Lo que se ha repetido en Guayaquil anteriormente este año, hubo cerca de 80 muertos. Esta semana, alrededor de 118 muertos. Se está haciendo la revisión todavía al interior de la cárcel regional, y esto demuestra lastimosamente la violencia que está viviendo en el Ecuador. Quizás un reflejo de lo que ocurre en las cárceles está sucediendo en las calles con el sicariato. Por ello quisiera decir, pobre país, asediado por la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, que actúan hoy en las cárceles con enormes recursos que manejan. No se explica cómo lo hacen, presumiblemente conectados con sectores políticos de extrema, bandas delincuenciales que rondan los países de la región en busca de propiciar el caos, en algunos casos para llegar al poder. Habrá que identificar, por cierto, esto. Quiero dar la bienvenida a la doctora Itania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, y el doctor Sebastián Mantilla, académico, articulista de diario El Comercio, director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, para abordar esta crisis carcelaria. Antes quiero ilustrar con lo último que señalara el presidente Guillermo Lasso sobre la crisis carcelaria. Que trabajaremos por la seguridad de todos y cada uno de ustedes, para que el Estado esté presente en las cárceles, en las calles del Ecuador, protegiendo la seguridad y los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Lo que no vamos a hacer es transar con los capos de las mafias. A los delincuentes se los enfrenta con mano firme, y eso es lo que va a hacer nuestro gobierno. No vamos a transar ni con el narcotráfico, ni con la trata de personas, ni con otro tipo de delitos que pretenden amedrentar la vida de los ecuatorianos. Este fue el último mensaje del presidente Guillermo Lasso en una de sus salidas de este jueves. Bienvenida, doctora Itania Villarreal, de su experiencia como exdirectora nacional de Rehabilitación Social. ¿Cómo controlar las cárceles? Porque la primera tarea, ni siquiera podemos hablar de rehabilitación social si primero no se controla internamente el sistema carcelario del Ecuador. Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias, estimado Miguel. Buenos días a las radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Buenos días también al doctor Mantilla, que está en el panel en este tema tan álgido para el país. Bueno, permítame decirle primero que estos hechos de extrema violencia no son sino la peor masacre sangrienta jamás registrada en el sistema penitenciario del país. Históricamente jamás ha sucedido estos hechos. Yo me atrevo a decir, y como bien lo están indicando también medios internacionales, es la peor masacre a nivel de la región. ¿Qué pasa con las cárceles del país? El narcotráfico se está apoderando de las cárceles y también del país. En las cárceles se imponen las mafias, las bandas criminales organizadas. Ya no es cualquier privado de libertad. Ahora están estas bandas plenamente identificadas, y es una lástima que las administraciones que han venido en su turno dirigiendo el SNAI no hayan podido ubicarlas o reubicarlas independientemente de los demás privados de libertad. El sistema de rehabilitación social ha sido rebasado por la criminalidad. Ahora ya no es el caporal el que prácticamente maneja los centros de rehabilitación social, sino las mafias. El adentro y el afuera, como usted bien lo indica, están relacionados con las bandas delincuenciales. La cultura de las cárceles está saliendo a las calles. ¿Por qué digo esto? Porque en la forma que asesinan a sus propios compañeros de pena de aflicción, con las decapitaciones, desmembramientos
incineraciones. Lo propio está sucediendo en las calles de nuestro país. Realmente la inseguridad no solamente está dentro de las cárceles y que perturba el normal desarrollo de las actividades para quienes están trabajando también en estos centros de privación de libertad, porque los centros no solamente son los privados de libertad, hay personal de seguridad y vigilancia, hay personal administrativo, miembros policiales que ayudan al control de los centros de privación de libertad. Sin embargo, se ha venido dando estas masacres no recientemente en el 23 de febrero, luego el 22 de julio y ahora el pasado martes. Es lamentable que se haya desbordado la inseguridad y la delincuencia afuera en el exterior de los centros de privación de libertad. Ahora se ve la red global del crimen, es una suma de carteles, la presencia de carteles internacionales, tanto al interior de los centros de privación de libertad cuanto en las calles, que es lo que preocupa a la ciudadanía y aún más debe preocupar al Estado y al gobierno. He aquí la importancia de trabajar articuladamente el Consejo de Seguridad y las demás instituciones del Estado para llevar a cabo el tan anhelado Plan Integral de Seguridad Ciudadana, que lo está tratando también la Comisión de Seguridad y Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, y que va a ayudar al sistema en sí a aliviar esta grave crisis penitenciaria. ¿Qué hacer también? Reestructurar y evaluar al personal de seguridad y vigilancia, porque en parte ciertos servidores públicos también son causantes de esta debacle en la que ha caído el sistema penitenciario. Esta evaluación a estos servidores públicos también tiene que ser de manera urgente, de manera inmediata, para saber con qué personal idóneo está trabajando el sistema penitenciario. Porque aquí hay dos actores frente al sistema penitenciario en cuanto a custodia: los miembros de la Policía Nacional y los agentes de seguridad penitenciaria. Aquí se han venido tirándose la pelotita unos a otros, pero entonces la institución tiene el deber, la obligación de evaluar el talento humano con el cual está trabajando, porque aquí todo se justifica. Entonces, ¿cómo están las armas blancas punzantes, cortantes de fuego de largo alcance, fusiles, granadas, y ahora con drones también la delincuencia desde el exterior? Yo pienso que es un trabajo arduo el que tiene que hacer el nuevo director general para poder llevar a cabo esta grave crisis que está soportando el país, entre otras cosas. Bienvenido al doctor Sebastián Mantilla. Doctor Mantilla, de su visión, ¿cómo lograr controlar primero el sistema carcelario, las cárceles, lo que ha ocurrido en la cárcel regional de Guayaquil? Quizás resulta disuasivo, pero no más el meter tanquetas a la cárcel, que además no pueden permanecer así. ¿Cómo hacer un control eficaz, como ha dicho la doctora Itania Villarreal, en el sistema carcelario? Buen día, Sebastián. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto participar este espacio con la doctora Itania Villarreal, y igualmente un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo le agradezco, Miguel, por la invitación. Yo no soy especialista en temas de cárceles, eso sí, soy docente en temas de seguridad y, digamos, en los últimos años, como director ejecutivo del CELAEP, hemos venido tratando el tema regional del tema de la inseguridad, del narcotráfico y de la delincuencia internacional organizada. Y lo que se puede ver, Miguel, y como decía la doctora Villarreal, es que la situación de las cárceles, el manejo de la situación de las cárceles ha colapsado en el país. Esta es la tercera vez que en 3 años se decreta un estado de excepción en las cárceles. Hace igual 2 meses, cuando se dio una situación también parecida en 3 centros carcelarios, como en la penitenciaría del Litoral, la penitenciaría de La Tacunga y la de Cuenca, donde murieron cerca de 80 personas, se declaró un estado de emergencia que prácticamente no ha servido para nada. Entonces, en esa ocasión también igual el presidente de la República fue a esos sitios, hizo declaraciones, decía que se iba a asignar un presupuesto de $75 millones en 4 años, fíjese usted, y se hicieron una serie de declaraciones como para un poco salir al paso y decir que aquí un poco el gobierno está tomando el control de la situación y demás. Se movilizó a Fuerzas Armadas, se movilizó a la policía, y parece que después de eso, después de que pasó este boom mediático, regresamos un poco a la normalidad. Y esa normalidad un poco se debe a que de parte de la SENAI y de parte de cada uno de los directores
o direcciones de los centros de rehabilitación, no existe un control pleno de las cárceles. Y ese control es prácticamente perdido por una serie de circunstancias. Es una falta de presupuesto, tiene que ver con la falta de capacitación, tiene que ver incluso con la falta de personal. El mismo gobierno tiene claro de que, de acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, internacionales, generalmente debería haber una persona o un funcionario de los centros de rehabilitación que controle a más o menos 9 presos. En el caso del Ecuador, la estadística es uno de esos funcionarios por 29 presos. Entonces, la situación es, por ejemplo, en ese sentido, falta personal. Por otro lado, igualmente hay un nivel de hacinamiento en las cárceles. Existen cerca de 38,000, digamos, presos en los distintos centros penitenciarios del país, con una sobrepoblación en situaciones también de ese tipo. Pero lo peor es de que, diría yo, hasta cierto punto, en la situación del narcotráfico, los vínculos con los carteles internacionales de narcotráfico, principalmente los carteles mexicanos, me refiero al cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, han sentado raíces en el Ecuador y aquí existen, digamos, una serie de grupos que trabajan de manera articulada con esos carteles. Y esos carteles, bueno, de alguna manera están operando, de alguna manera, en ciertos aspectos en el negocio de la droga desde los centros carcelarios. Y resulta que también ahí un grave problema que existe es de que no existe un adecuado modelo de gestión. Y a mí me llama la atención, miren, sin ser una persona que conoce en detalle cómo se debería manejar los centros carcelarios, me llama la atención que los presos tienen armas, que tienen cuchillos, que tienen celulares, que pueden movilizarse, que hay ciertos pabellones que controlan ciertos grupos delincuenciales. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es eso? O sea, yo creo que una de las principales acciones debería ser de que los presos estén de alguna manera en una situación mejor tratada, que exista, digamos, el número de presos que debería existir por celdas, por pabellones, etcétera. Pero yo no, me llama la atención la serie de, digamos, de concesiones, ventajas y garantías que se les da y se les ha dado incluso en las mismas cárceles. Sabemos incluso por los mismos familiares de los presos de que en unos casos fueron heridos, en otros casos fueron muertos, y no esa información fluye desde los mismos canales oficiales. Entonces yo creo que el problema de las cárceles es un problema muy serio, es un problema que se ha ido agudizando en los últimos años y que espero que el gobierno nacional, a través de las autoridades, tome el control de las cárceles y comience de alguna manera a combatir un poco las causas de esta situación, que es una causa que no solamente está dada, por ejemplo, entre estos grupos delincuenciales, se habla de los choneros, se habla de una serie de grupos que están articulados a los distintos carteles mexicanos, y que comience de alguna manera, digo yo, igual el gobierno nacional, a enfrentar las causas de todo esto. Y esto es el incremento del crimen organizado y del narcotráfico en el país en sus distintas versiones. Creo que, por ejemplo, las autoridades, creo que el presidente de la República se ha llenado de, claro, obviamente, funcionarios que son cercanos, que son leales, pero en este caso específico, Miguel, se necesita la colaboración de especialistas que conocen los temas de seguridad y de combate al narcotráfico y sobre todo en específico el tema del manejo de las cárceles. El derecho penitenciario también. Exacto, para igualmente garantizar. Mire usted que el Estado es el que está en custodia de los presos y tiene que garantizar su bienestar, sus derechos humanos. Y resulta que, claro, los presos van a las cárceles y en este caso resulta que el ingreso a una cárcel se convierte prácticamente como una especie de pena de muerte, porque ya no es, digamos, las fuerzas policiales o las fuerzas del orden las que eventualmente pueden limitar, digamos, o quitar la vida, sino son entre los mismos presos, y eso no puede ser. En el caso de lo que comentaba la señora Villarreal, la doctora Villarreal, bueno, la situación del país es terrible, ha sido la peor masacre que ha habido en el país, pero claro, comparando con las cifras que hay a nivel internacional y a nivel regional, se ve, por ejemplo, que en el caso del Ecuador estaríamos como en quinto lugar. En el año, básicamente, 2012, en Honduras hubo también una especie de amotinamiento. Murieron en Honduras 361
presos, privados de la libertad. En 1986, enfrentamientos entre grupos terroristas o bandas terroristas, murieron 250. Segundo, el Perú. En República Dominicana, en el año 2005, murieron 135 presos en la cárcel de Higuey. En Brasil, que la situación también es inmanejable, bien delicada, en el año 2006, murieron 133. Y en el caso del Ecuador, el día martes 28, murieron 118 privados de la libertad. Esto hay que sumar los 80 que fallecieron en meses pasados, volviéndose la situación realmente incontrolable, preocupante, y frente a la cual el gobierno nacional tiene que reaccionar, no con declaraciones simplemente a los medios para decir aquí está el gobierno, voy a hacer, voy a invertir, claro, sino las acciones, resultados, ¿no?, concretos, Miguel, claro, resultados concretos, acciones concretas. Así es, acciones y resultados concretos. Doctora Itania Villarreal, para resumir, ¿cuáles debieran ser puntualmente las acciones que debieran tomarse para controlar e imponerse con firmeza, pero siempre en el marco de la ley? Por favor. Yo sería de la consideración que la institución tiene que recobrar la confianza y la institucionalidad como tal. ¿Esto qué significa? Porque han perdido el principio de autoridad. Ahora vemos que directores están al servicio inclusive de la delincuencia y por tal razón están hasta privados de su propia libertad. Yo pienso que tiene que la institución, como dije, hacer una evaluación profunda del personal que está a cargo hoy por hoy en el sistema de rehabilitación social y evaluarlo de manera técnica, de manera adecuada, y también la contratación urgente de personal. Porque si bien las Fuerzas Armadas están ahorita, por la circunstancia, apoyando al control externo de los centros de privación de libertad, el día de mañana harán su retirada y prácticamente va a quedar como históricamente ha venido la Policía Nacional y los agentes de seguridad penitenciaria en los filtros y en los exteriores y en los perímetros de los centros de privación de libertad. Entonces, finalmente, quien tiene que administrar el SNAI es el director general del SNAI. Y es ahí su responsabilidad, porque hay un déficit de 2.500 agentes de seguridad penitenciaria y solo existen 1.600 agentes para casi 40.000 privados de libertad, lo que no se justifica. Si tomamos la norma internacional de que por cada 10 privados de libertad tiene que estar un agente de seguridad penitenciaria, eso no se está cumpliendo. Y por eso es que los privados de libertad, al ver esta debilidad, esta deficiencia del factor humano, pues es incontrolable e insostenible, y hasta los puntos que se ha llegado con estas masacres de horror y de barbarie. Entonces pienso que frente a los estados de excepción que se han venido dando y que no se justifica, no se han potenciado siquiera los sistemas de seguridad con inhibidores de señales de los celulares, con escáneres, rayos X, escáneres de carga, cuerpos de caninos antinarcóticos. No se ha implementado cámaras de videovigilancia, las pocas cámaras que ha existido han sido destruidas. No se justifica que de 24 inhibidores en la Regional 8 y Penitenciaría estén dañados 24 y solamente 2 funcionando. Eso es lo que ha informado el director saliente en la comisión de la Asamblea. Es inaudito frente a 2 estados de excepción que ya se ha decretado. Ahora, tenemos un nuevo estado de excepción. Yo vengo sugiriendo modestamente de que se haga el proceso de selección y reclutamiento del personal de agentes de seguridad penitenciaria. Y si no se puede hacer esa selección, porque tiene que ajustarse a la ley, al COESCOP, entonces que se contrate de manera ocasional, pero es prioritario la seguridad, porque sí, todas las instituciones están abocadas en este momento como tiene que ser, porque se trata no solo de la seguridad del sistema penitenciario, sino la seguridad nacional del país, porque las bandas criminales organizadas, las bandas de narcotráfico están atentos a las resoluciones que tome el Ejecutivo. Entonces se tiene que ayudar también al sistema de esta manera, y se tiene que contratar de manera urgente y tomar el cauce de la institución. Yo creo que ya basta del discurso del diagnóstico y pasar a actuar con planes de trabajo y una hoja de ruta. Pienso que los recursos han existido, siguen existiendo, pero tiene que haber esa voluntad política para continuar con el sistema, por lo menos medianamente tranquilo, para seguir con las actividades el día a día. Doctor Sebastián Mantilla, concretamente, ¿cómo lograr articular políticas que recupere el control y, como decía la doctora Villarreal, que se tomen medidas urgentes? Miguel, mire, el problema es de que yo creo que no se ha analizado debidamente la complejidad que tiene esta problemática.
Entonces no existe una claridad, un diagnóstico que permite identificar, bueno, cuál es el problema, cuáles son las causas de esta problemática, problemas estructurales, problemas vinculados con la inseguridad en el país. Y es en función de un diagnóstico claro y profesional, técnico, que en base de lo cual deberían reformularse, por ejemplo, objetivos, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en el ámbito específico del sistema carcelario, pero también en el ámbito más general del sistema de seguridad. Permítame mencionarle, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, una ley de seguridad pública del Estado que es realmente limitada para atender la problemática actual de la inseguridad en el país. En la Asamblea Nacional, en una de las comisiones, se está tratando el nuevo proyecto de la seguridad nacional, el proyecto que es una reforma, o no sé si un nuevo proyecto de ley de seguridad del Estado. Y espero que esto sea un insumo para que eventualmente también ese proyecto sea un proyecto integral, completo, que atienda la problemática de la inseguridad y atienda estos temas específicos del sistema carcelario. Más allá también de la ley, también depende muchísimo lo que se haga desde el gobierno, que se haga desde, por ejemplo, el área de defensa, el área del Ministerio del Interior. Permítame decirle también, por ejemplo, que la señora ministra del Interior o ministra de Gobierno no sabe nada de estos temas y que creo que es indispensable, por ejemplo, de parte del Gobierno Nacional, y eso sí es una facultad y tiene la capacidad el presidente de la República de dividir el Ministerio del Interior. Claro, Sebastián, este momento está preocupado y tiene razón, por ejemplo, la relación con la Asamblea para el proyecto de ley de creación de oportunidades, y tiene que preocuparse de la policía, temas de seguridad y ahora de las cárceles. Exactamente, entonces ese ministerio tiene que dividirse, Miguel, tiene que dividirse en un ministerio que trate de los temas de política, los temas de relacionamiento, por ejemplo, con la Asamblea, con los actores políticos, con la CONAIE, con los trabajadores, etcétera, y ese ministerio debería haber otro que trate exclusivamente los temas que tienen que ver con los temas de inseguridad, una coordinación adecuada con la Policía Nacional, atender los temas del sistema carcelario, es decir, un ministerio dedicado exclusivamente para eso. Y una persona que conozca para que de alguna manera comience a articular lo que le decía, objetivos nacionales en ese ámbito, políticas, estrategias, planes y programas. Yo, por ejemplo, no sé si usted, Miguel, ha revisado, o la doctora Villarreal, existe un plan nacional de desarrollo que acaba hace más o menos hace una semana de presentar el gobierno nacional. Y yo estaba revisando justamente este plan para ver qué dice sobre los temas de seguridad. Existe, por ejemplo, un eje de seguridad en este plan, creación de oportunidades 2021 y 2025. Se trata, por ejemplo, el tema de carcelario. Se habla de que es uno de los problemas, pero creo que las soluciones, tanto el objetivo, las políticas y las metas que se plantean, son, digamos, limitadas para combatir o para solucionar la situación del problema carcelario. Entonces se habla aquí, por ejemplo, en el objetivo 9 de garantizar la seguridad ciudadana, de fortalecer el sistema penitenciario. En las políticas, por ejemplo, hay solamente una política, que es la 9.4, de fortalecer la seguridad y la protección del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Y se ponen, por ejemplo, metas que ahorita ya están desbordadas, que ya está apenas a una semana de publicación del Plan Nacional, o el plan creando oportunidades, desactualizado. Fíjese, se pone ahí una meta, la 941, de reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria de 130 a 88. Y resulta que a la semana ahorita ya tenemos 118 muertos más los 80 que se dieron hace unos pocos meses. Es decir, no sé por dónde va igual el plan. Es decir, creo que en este sentido, mire, Miguel, es necesario que el Estado se redimensione y se cree una instancia exclusiva para atender uno de los grandes problemas que tiene el país, más allá del tema del desempleo, la pobreza, la reactivación económica. Se necesita trabajar en el tema de la seguridad integral. Y esto también tiene que ver con el tema de las cárceles, y para ello necesita tener un ministerio dedicado para ello, una coordinación interministerial, la necesidad, por ejemplo, que dentro de Fuerzas Armadas se puedan crear, por ejemplo, unas unidades específicamente para combatir situaciones como narcotráfico o amenazas de este tipo. Pero un poco le digo, de nada sirve, como usted decía, se moviliza Fuerzas Armadas, policías, se ponen ahí tanquetas. Es que esos no son los medios para combatir situaciones de este tipo, Miguel.
Se tiene que también desarrollar temas, por ejemplo, como como es inteligencia del Estado, para identificar cuáles son las bandas, qué relacionamientos existe, por ejemplo, entre estas bandas que hay en las cárceles, con las bandas que están fuera de las cárceles y con los carteles internacionales. Y le comento incluso, de acuerdo a lo que decía también la doctora Itania Villarreal, no creo que solamente es necesario que aumente el número de funcionarios penitenciarios y que, digamos, nos adecuemos a los estándares internacionales. No creo que es eso. El grave problema, Miguel, es de que aquí hay dinero del narcotráfico. Y digamos que si mejoramos y ponemos más funcionarios en los centros de rehabilitación, seguramente, le digo, posiblemente tengamos 1 por 9 presos, pero con el dinero que hay del narcotráfico, posiblemente a todos esos van a ser comprados. Hay un grave problema de corrupción. Directores de los centros penitenciarios que son comprados por el narcotráfico y permiten, claro, obviamente... Bueno, han ido a la cárcel, como bien decía la doctora Villarreal, en Guayaquil fue a la cárcel el director. Pero Miguel, han ido y van a seguir yendo a la cárcel porque hay mucha plata del narcotráfico y van a seguir comprando. Entonces, el problema ahí, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para que el narcotráfico no compre, por ejemplo, los directores de las cárceles y igual a los funcionarios de las cárceles para que desde ahí hagan lo que quieran? O sea, hay un problema más profundo, Miguel, que necesita ser comprendido, asimilado, entendido, y en función de eso, ahí sí, diseñar políticas, diseñar estrategias, planes, programas más efectivos que permitan el objetivo, que es controlar la situación de las cárceles. Es un grave problema y eso le veo complicado como está yendo y como le está enfocando el actual gobierno. Bueno, seguiremos hablando de este tema del sistema carcelario. Quizás el mensaje importante es que frente a lo que ocurre, el Estado tiene que controlar e imponerse con firmeza, siempre dentro del marco de la ley, pero tiene que controlar el sistema carcelario. A la doctora Itania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, y al académico Sebastián Mantilla, muchas gracias por atender y analizar con este aporte lo que ocurre en el sistema carcelario. Muy buen día. A ustedes, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. 7:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos directo, vamos a hacer una pausa publicitaria, y en la revista de Opinión Democracia volvemos para hablar de la situación económica. Hay un repunte, eso refleja, revisábamos ayer, los resultados de las cuentas nacionales que están en el Banco Central. Hay un repunte económico, no lo que quisiéramos, pero ya comienza a reactivarse la economía. Vamos a hablar con el gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. La grandeza de los micro está en todas partes. En los cultivos que